Jimena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Muy Bien. buenos días. Qué ¿Cómo gusto estás tú? tenerte ¿Bien? acá con nosotros. Muy bien, a gusto, contento de compartir esta sección contigo. Gracias, Eduardo. Vamos a platicar un poco de los denominados grupos de los 70. ¿Cómo se forman y cuál era el motivo de estos grupos? Mira, justamente, como recordarás, ya hemos hablado de los 50 años del Museo de Arte Moderno, es decir, se funda en el 64, y también hemos hablado de esta intención histórica por el arte público, esta voluntad. Entonces, combinando los dos temas, digamos, tenemos que tomar en cuenta la partida, el punto de partida que implica el surgimiento del Museo de Arte Moderno en México. Okay. Esto significa que los artistas comienzan a trabajar más obra de caballete, obra que es susceptible a ser comercializada, obra que se expone en el Museo de Arte Moderno y que a su vez surge en un concepto, circuitos comerciales, galerías, etc. Los jóvenes en los años 70 se cuestionan este papel que debe tener el arte en la sociedad, cómo se debe consumir el arte, pero consumir no desde el plano económico, sino desde el plano espiritual, digamos. Así es que estos jóvenes, cuestionándose estos roles que deben de asumir también como artistas, salen a las calles como tratando de involucrar a la comunidad, no solo en artes plásticas, hacen performance, hacen conciertos. Ya vimos una vez un ejemplo de Tepito Arte Acá, por ejemplo, fue uno de estos movimientos que tratan de involucrar a los que viven en una comunidad a generar su propia catarsis a través del arte. Y lo que decíamos, la idea de estos grupos era básicamente democratizar el arte. Así es. ¿No? Era que la finalidad. Gente tuviera acceso a él, ¿no? Exacto, Y no entonces, solo para los privilegiados, por así decirlo, sino para la gente en general. Exacto. ¿No? Entonces surgen artistas que ya después, en los años 80, van a seguir sus propios caminos, pero estos grupos que hacen, vamos, por ejemplo, el no grupo. De hecho, tenemos imágenes, El Jimena. Mira, ve, hacen completamente propuestas alternativas, no tienen nada que ver con lo que se hacía antes, ni siquiera lo que se seguía haciendo en los museos. De hecho, así se llamaba uno de los grupos. ¿Así? O sea, el no grupo. Exactamente, el no grupo. Sí. Y habían como dos que tres también. Mira, sí, porque además ¿dos? por ejemplo, el no grupo que estaba formado por Melquiades Herrera y Maris Bustamante, entre otros, también estaban generando como estos performances y recuperar los objetos cotidianos. Por ejemplo, Melquiades Herrera, que se la pasaba comprando objetos en mercados y luego hacía un performance alrededor de estos objetos de mercado. O el colectivo, que es justamente lo que, como su nombre indica, el trabajo y la participación de las comunidades. Se iban a vecindades y tal, y involucraban a participar a los integrantes de la comunidad. O el grupo Suma, que empiezan a utilizar, por ejemplo, nuevos sistemas de comunicación o pictóricos. Por ejemplo, el grupo Suma recupera este logo, de hecho, en México, pone a los niños, a la gente a participar con esténciles, entonces pintan las bardas en México, pintan que la gente se sintiera como más perteneciente a su ambiente, no necesariamente a los museos. Justamente ahorita estamos integrando el hecho de que haya un lugar de exhibición. Y el otro tema que también habíamos conversado del arte público y lo que implican los grupos, que sin duda es una vuelta más en esta espiral de la historia en donde el hombre se mete dentro de las paredes, digamos, y también hay unas ganas de salirse de ellas, ¿no? Podríamos decir entonces que este grupo tuvo su auge en los 70, en los 80 ya empezó como a cada quien, como decías, a dispersarse. Exacto. Y bueno, fue el pre a lo que platicábamos un poco del hombre light, ¿no? Exacto. De esta nueva manera de ver las cosas y de percibir y de prepararse, cada quien por su lado, el individualismo, vamos, ¿no? Exacto, y que además corresponde a la posmodernidad. Es decir, la etapa moderna es aquella que se distingue porque todos queremos ver hacia el futuro. Exacto. Y el futuro va a estar mejor siempre y hay que estar viendo hacia lo que nos trae el devenir. Y en cambio la posmodernidad, que surge también en los años 80, una coyuntura histórica importante, es
cómo el pasado tuvo cosas mejores. Entonces es revertir la historia y voltear hacia el pasado y decir, bueno, hay cosas muy recuperables del pasado y en eso estuvimos mejor y caemos en esa coyuntura también decíamos de volverse light o estar vinculado al pasado. De hecho, muchos pensadores lo manifiestan de una manera como si fuera un limpia parabrisas, ¿no? Un wiper, pasado, futuro, pasado, o sea, como no la imagen esa metafórica, vamos, de que nos quedamos atorados en el pasado o queremos el futuro, pero no vivimos el presente, que es lo más importante, lo más interesante, que es a donde construimos finalmente nuestro futuro, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, es que no nos damos cuenta que ese presente está caracterizado por esta gana, ¿no? Sí. Es finalmente un reflejo también y el arte también ha intentado siempre capturar como en qué está la humanidad en ese momento. Entonces los artistas, el arte contemporáneo se basa muchísimo sobre todo en la base de conceptos y la generación de alimento espiritual a partir de la intelectualización de los conceptos. Qué importancia tiene el arte, ya lo vieron ahí en sus casas, ojalá que les haya gustado muchísimo esta plática que tuvimos acá con Jimena Espejo. Jimena, gracias. Eduardo. Bienvenida siempre. Gracias. Nosotros vamos a continuar en tus ciudades, tenemos muchísimo, ya saben que se viene, dijimos tempranito en la mañana en el enlace que vamos a tener un sabor tropical de la cumbia, que vamos a tener más invitados, secciones, en general, como siempre, las que les gustan a ustedes ahí en casa de tus ciudades. Pero antes, qué mejor que degustar algo sabroso, algo delicioso. ¿Cómo ves, Jimena? Muy bien. Oye, nada más te quiero interrumpir un segundo. No, para nada. Quiero felicitar otra vez al Palacio de Bellas Artes por sus 80 años. Muchas felicidades. Es un orgullo para nosotros tener ese espacio, ese monumento. Indiscutiblemente es una joya universal y la tenemos aquí en la Ciudad de México. Me parece muy acertado tu comentario y por supuesto que muchísimas felicidades. Pues nosotros continuamos entonces.